Si us fessin triar un edifici icònic del país, quin seria? De ben segur que entre els escollits hi hauria el Santuari de Meritxell, de Ricard Bofill, o la Torre de Caldea de Jean-Michel Rouals. Però a l'actual Skyline andorrà aviat li sortiran nous protagonistes. En els darrers mesos s'han construït diversos edificis per a l'habitatge o l'entreteniment que canviaran la silueta arquitectònica d'Andorra. Les portes de l'edifici únic obriran a la tardor volent ser més que un casino. Comptarà amb 10 plantes formades per 9.000 metres quadrats d'oci, joc, oferta gastronòmica, espectacles i sales de convencions. En total, més del 80% de l'espai estarà dedicat al lleure. Pues a través del edificio nosotros hemos analizado qué es Andorra, y también qué puede ser. Entonces yo creo que es un edificio optimista en ese sentido. Es un edificio que pretende ser un viaje. Son edificios que cuando entras, de alguna vez te ves envuelto en esa historia que quiere contar el edificio, ¿no? Y es un edificio que habla de entretenimiento y que se inspira en paisajes y en experiencias que nosotros hemos podido analizar y ver viniendo desde fuera, esas experiencias que te da Andorra cuando llegan, no? Com també li agrada definir el seu creador, és una visió contemporània del futur del Principat. El reflex d'un moment històric i cultural convertit en quelcom físic perquè perduri. L'estudi d'arquitectes de Clavel és el responsable de projectes internacionals tan importants com el Museum Garage del Design District de Miami o el restaurant del xef Alain Ducasse, situat al Palm Jumeirah de Dubai. Estamos hablando de clientes con el mayor nivel de exigencia en el mundo, pero a la vez que han sido cómplices conmigo a la hora de crear algo que merezca la pena. Algo que tiene un sentido económico, pero que tiene también un sentido cultural, una aportación al paisaje, a la ciudad, a la sociedad de alguna manera, ¿no? Claro, nosotros lo que hemos hecho es, en estos últimos años, edificios dedicados al entretenimiento. Y de alguna manera, pues, es algo de lo que sabemos, de lo que hemos podido experimentar en muchas ciudades y por todo el mundo, ¿no? Desde Dubái a China, Estados Unidos. Entonces, toda esa experiencia que tiene que ver con cómo nos vamos a ir entreteniendo en el futuro, ¿no? Lo que es tan importante, el ocio de calidad. Y cada vez más vamos a ser una sociedad en la cual el ocio de calidad va a ser cada vez más importante, ¿no? Entonces hay que pensar no cómo nos entretenemos ahora o hace 5 años, sinó cómo nos vamos a entretener en los próximos 5 o 10 años, ¿no? I és que Únic espera ser un important pol d'atracció que capti l'atenció de turistes de països asiàtics o de l'Orient Mitjà que fins ara no tenien Andorra al seu radar. Durant el primer any, Jocs S.A. preveu rebre prop de 250.000 visitants. Cuando la gente entre no se va a esperar lo que va a ocurrir, ¿no? Y en ese sentido el edificio está, insisto, diseñado como una caja de sorpresas, ¿no? Donde los usos van apareciendo por plantas, ¿no? Y donde lo que es muy importante efectivamente es que el 80% es entretenimiento y efectivamente hay un casino dentro del edificio, pero es un edificio de entretenimiento en el que además hay un casino, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Es un edificio que está también pensado en una época que es muy importante, en la que se transmite el conocimiento por Internet, ¿no? Donde hay imágenes, donde hay experiencias físicas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace realmente salir de nuestra casa, salir de este consumo que tenemos de Netflix Solo las experiencias físicas son las que te hacen que te levantes, que quieras mover a ver algo, ¿no? Y este edificio está lleno de esas experiencias que vas a querer tener y que no son replicables y que solo vas a poder tener en ese edificio. Tot plegat, vestit amb el seu llenguatge contemporani característic, però amb elements tan arrelats en la cultura del país com les muntanyes i la seva natura, el ferro, la pedra i el foc. Tenemos una convicción en que lo que construyamos tenga un significado cultural y que mejore el patrimonio de la ciudad. Bueno, nuestra responsabilidad es que lo que hagamos nosotros ahora tenga ese valor para que otros, dentro de 20, 30 años, pues también vengan y también digan, oye, mira, este proyecto se hizo de esta manera y tiene ese valor, ¿no? De manera que la voluntad, desde luego, los recursos y el esfuerzo nuestro y de los clientes es de hacer algo que trascienda,
que la gente pueda estar orgullosa de, junto a muchas otras cosas, de este maravilloso país, sino de tener estos edificios que tienen un valor cultural que es fundamental, sobre todo para que las ciudades evolucionen. És la primera vegada que l'arquitecte Manuel Clavel dissenya un projecte per al Principat i quan estigui acabat se sumarà a d'altres construccions que estan ajudant a modernitzar el parc immobiliari del país, renovant el seu aspecte i adaptant-lo a les noves necessitats mediambientals que la societat demanda. Mi visión es que Andorra va en la dirección correcta. Es decir, yo veo una voluntad de hacer las cosas bien y ser ambicioso para seguir evolucionando. Porque es verdad que si las ciudades no evolucionan, las ciudades mueren. Las ciudades no funcionan eternamente, ¿no? Y yo sí veo esa ambición, que es una palabra positiva, de querer evolucionar, no conformarte con lo que tienes, y luego sensibilidad, saber hacer, veo una arquitectura de calidad, bien construida. Entonces yo auguro un buen futuro a Andorra si se sigue trabajando de esa manera, y de nuevo por eso apuesto por este país, ¿no? Porque también quiero ser parte de los que escribimos la historia de lo que va a ocurrir en los próximos años. Sense renunciar a la seva essència, Andorra ha estat capaç d'incorporar noves visions vingudes de fora, que aporten idees innovadores i que, sumades amb l'experiència d'equips locals, renovaran el paisatge urbà del país.